buenas tardes. Les damos la bienvenida a Noticieros Hoy Mismo Sabatino a esta hora de la tarde. Todo lo que se ha desarrollado en las últimas horas y esta reunión de Consejo de Ministros en Casa Presidencial, donde Olma Nuclés nos ha informado que aparte de diferentes secretarios de la Secretaría de Estado, ha llegado también ya la presidenta Xiomara Castro. Adelante, Olma Nuclés. Gracias, buenas tardes Francis, buenas tardes Honduras, qué gusto saludarlos y tal como tú lo dices, hace apenas instantes ha arribado aquí a la Casa Presidencial la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento para integrarse a este Consejo de Ministros que hay que decirlo que ya había iniciado con la participación de algunos secretarios de Estado y dirigiendo la ministra de la Presidencia, pero ya a esta altura les podemos confirmar la presencia y la llegada de la presidenta Iris Xiomara Castro aquí a la Casa Presidencial. Es importante informar también a la población hondureña que en esta reunión, o por lo menos aquí en Casa Presidencial, también está el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, y ha estado dialogando con autoridades de la Secretaría de Defensa, el secretario privado de la Presidenta de la República, y han estado en una amena plática hace apenas instantes, pero no pudimos tener acceso a ellos. Lo que sí les podemos informar es que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, también está aquí en Casa Presidencial para ser parte y conocer del contenido o la resolución que se vaya a emitir en este Consejo de Ministros aquí en Casa Presidencial, en donde la totalidad de secretarios de Estado llegaron puntuales a la cita. Se comenzaron a leer documentos y a esta hora se confirma ya la integración de la Presidenta de la República, quien ha llegado hace apenas que unos, pongámosle 10 minutos aquí a las instalaciones de Casa Presidencial. Tal como ya lo habíamos dicho antes, todo este Consejo de Ministros se está desarrollando en plena calma, no hay ningún tipo de exabruptos, ni de exceso policial, ni de exceso militar. Todos han venido con sus escoltas normales, así es que todo transcurre, Francis, con una relativa calma y una relativa normalidad aquí en Casa Presidencial al paso de este Consejo de Ministros. Repetimos, el jefe del Estado Mayor Conjunto está aquí, se estuvo dialogando con el secretario de Defensa, con el asesor presidencial y con el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya Castro. Es a grandes rasgos, Francis, lo que te puedo adelantar, lo que te puedo informar de lo que está ocurriendo aquí en este Consejo de Ministros convocado casi de forma sorpresiva por la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. No sé si tienes alguna consulta, Francis, si no, de momento retornamos contigo a estudio. Esto es Lo Último en Noticias. Esto es Lo Último en Noticias. Gracias, Olma Nuclés. Y también a través de un video se ha confirmado e informado que ya ha llegado, ha ingresado también el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio. Él ingresó por la parte de atrás de Casa Presidencial, pero que está llegando para participar también en este Consejo de Ministros convocado por la presidenta Xiomara Castro. Olman. Esto es Lo Es correcto, Último en Francis, Noticias. es como ya te lo decía, el jefe del Estado Mayor Conjunto ingresó a este recinto presidencial y una vez que ha hecho su ingreso, ha entablado una plática en la parte baja de Casa Presidencial con el secretario de Defensa, así como también con el asesor presidencial y el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya Castro. Dialogaron amenamente entre camaradería, si se podría decir así, y posteriormente hicieron su ingreso hacia el salón donde se está desarrollando el Consejo de Ministros.
Gracias, Olma Nuclés, desde Casa de Gobierno, pendiente de esta llamado que ha hecho la presidenta Xiomara Castro a Consejo de Ministros, donde ella también hace unos minutos ya llegaba para, imaginamos, pues dar inicio. No se sabe específicamente el objetivo, pero al parecer sería para que entregaran informes de las diferentes secretarías a días de que asuma o debe asumir el nuevo gobierno. Vamos ahora con las noticias que hacen nuestros titulares. La población hondureña se encuentra expectante ante la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro a Consejo de Ministros. Tras publicación en el diario oficial La Gaceta, el decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro para el escrutinio general del total de las actas de cierre de las juntas receptoras de votos genera revuelo en la clase política al considerarlo improcedente e ilegal. Bajas temperaturas y lluvias en el noroccidente anuncia Senaos para este fin de semana. El presidente estadounidense Donald Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania. Mi moralidad es lo único que puede detenerme. En las últimas horas se ha dado a conocer que la presidenta Xiomara Castro ha girado la orden y se ha publicado ya en La Gaceta el decreto que ordena un nuevo escrutinio de todas las actas de las pasadas elecciones generales. Este decreto ordena un nuevo escrutinio de las elecciones y fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado la noche del viernes en el diario oficial La Gaceta. Esta medida fue aprobada horas antes en una sesión, muy cuestionada sesión extraordinaria del Congreso Nacional por parte de la Comisión Permanente, y muchos están denunciando que no contó con toda la participación de las bancadas, cuestionada por haberse realizado sin quórum y con mayoría de diputados propietarios y suplentes del oficialista Partido Libertad y Refundación. El decreto no solo ordena el conteo voto por voto del 100% de las actas de las elecciones generales del 30 de noviembre, sino que además desconoce la declaratoria final emitida por el Consejo Nacional Electoral y exhorta al Ministerio Público a deducir responsabilidad penal contra las consejeras del órgano electoral Ana Paola Hall y Cosette López, lo que ha generado un sinfín de denuncias, de opiniones encontradas, y tenemos lo último en noticias en relación a los países que ya se están pronunciando ante esto. Esto es lo último en noticias. Los países firmantes. Hay un comunicado por parte de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre la situación en Honduras. Los países firmantes expresamos nuestro firme rechazo al decreto sancionado por la presidenta Xiomara Castro, que ordena un recuento general, desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afectando la institucionalidad democrática. Repudiamos las acciones de violencia ejercidas contra miembros de la oposición el pasado jueves y todo acto de violencia política que busca alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño. Al mismo tiempo, reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el Poder Electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasri Aspura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones válidas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre. Los estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia
firma la República de Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Costa Rica, República de Ecuador, República de Guatemala, de Paraguay, República del Perú y República Dominicana. Así, varios países que se han pronunciado en lo que ha pasado luego de esta publicación en la Gaceta. Y anteriormente, y vamos a ir con Estados Unidos, porque también ha cuestionado desde Estados Unidos y advierten consecuencias ante el intento de un nuevo conteo electoral en Honduras. Se han referido a través también de redes sociales porque están en contra de lo que se ha publicado, de lo que ha pasado en las últimas horas. La Oficina de Asuntos del Hemisferio, vamos a colocar una publicación que ha hecho precisamente Tu Nota de lo que ha pasado y de lo que ha comunicado a través de redes sociales la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ha advertido que este sábado que cualquier intento de anular ilegalmente las elecciones generales en Honduras tendrá consecuencias graves. Tras la aprobación por parte de diputados del Partido Libre de este decreto que ordena el escrutinio de las actas. Y así dice a través de sus redes sociales la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Las voces de 3.8 millones de hondureños se han alzado y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados electorales. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias. La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático. Los hondureños merecen una transición pacífica del poder. Esperamos colaborar con el presidente electo Tito Asfura para avanzar en nuestros objetivos compartidos. La violencia política no tiene cabida en el proceso democrático. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias, advierte la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Aquí en el país, el Tribunal de Justicia Electoral, el ente que está rectando precisamente en estos momentos todas las impugnaciones que están presentando los diferentes candidatos a municipalidades, a diputaciones, a nivel electivo presidencial, se ha referido también en las últimas horas y dice: el Tribunal de Justicia Electoral le reitera a las Fuerzas Armadas la necesidad de garantizar la guarda y custodia total del material electoral. El Tribunal de Justicia Electoral a la comunidad nacional e internacional y a los diferentes actores políticos de Honduras hace saber que en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales, el Tribunal de Justicia Electoral ha solicitado a las Fuerzas Armadas de Honduras la guarda y custodia total del material electoral utilizado en las elecciones generales en los niveles electivos presidencial, diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025. Documentos legales esenciales desde el punto de vista legal para resolver los asuntos de competencia jurisdiccional, producto de los recursos de apelación que se han presentado ante este órgano, como única y máxima autoridad electoral en materia jurisdiccional. En tal sentido, el Tribunal de Justicia Electoral nuevamente le hace un llamado a las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Estado Mayor Conjunto para que cumpla con este requerimiento en estricto apego a la normativa jurisdiccional electoral, garantizando la seguridad y preservación de los documentos y materiales electorales, en el mismo orden de necesidades que el Tribunal de Justicia Electoral está requiriendo. Las Fuerzas Armadas no están obligadas de conformidad a la Constitución de la República, según los artículos constitucionales, y enumera varios, a obedecer órdenes ilegales emanadas del Decreto Legislativo número 58/2025 del 9 de enero de 2026, publicado en la Gaceta. Finalmente, el Tribunal de Justicia Electoral recuerda que nadie puede desconocer la declaratoria en las certificaciones 3014/2025,
correspondiente al nivel presidencial de fecha 24 de diciembre de 2025, también el nivel de diputados y corporaciones municipales del Consejo Nacional Electoral, autoridad en materia administrativa de los procesos electorales del país. El Tribunal de Justicia Electoral continuará ejerciendo sus funciones con independencia, transparencia y apego a la normativa vigente, dice el Tribunal de Justicia Electoral, haciendo ese llamado fuerte, contundente a las Fuerzas Armadas. Y también se ha conocido un bajo resguardo militar. Se doblegó incluso la cantidad de militares que estaban en las afueras del centro logístico electoral. Bajo un fuerte resguardo militar, permanecen las instalaciones del Centro de Logística Electoral hoy en el Instituto de Formación Profesional aquí en la capital. Más adelante les vamos a mostrar imágenes. Vamos ahora con nuestra compañera Yanira Vallejo, quien tiene reacciones. Linda Díaz. Adelante, Linda Díaz. Bien, muchas gracias, licenciada Francis Espinal. Es un gusto saludarle a esta hora de la tarde. Me encuentro con la abogada Fátima Mena y con Leiby Torres, quien es diputada del Partido Liberal por Cortés. Y en relación a todo esto que ha sucedido, abogada, un decreto que ha sido sancionado por el presidente de la República acerca de, de estas elecciones, del voto por voto. ¿Qué opinión le deja a usted? Bueno, realmente lamentable la decisión que ha tomado la presidenta Xiomara Castro al momento de sancionar de forma ilegal un decreto que no reunía los requisitos que establece la Constitución, la ley orgánica, como bien lo ha señalado no solamente los diputados de la oposición, sino que incluso la misma Organización de Estados Americanos está repudiando la acción de esta reunión de diputados de Libre que sostuvo el pasado 8 de enero el Partido Libertad y de Fundación, a donde ahora pretenden que esa resolución pues básicamente venga a violentar el orden constitucional al querer repetir un proceso o hacer un proceso de escrutinio por parte del Congreso que claramente no tiene facultades ni habilidades, y a donde están engañando al pueblo, porque realmente su interés no es que se cuenten los votos, su interés es buscar el rompimiento del orden constitucional. El 27 de enero ellos buscan sentar a alguien de Libre como presidente, y si se hace eso nunca se van a ir. Por eso el llamado urgente a cuidar la Constitución, la ley y el principio de alternabilidad en el poder. Las diputadas y diputados del Pleno, la mayoría, hemos sido enfáticos, hemos sido claros. Estuvimos ese día en el Congreso cuando incluso por responsabilidad de Luis Redondo hubo un acto violento dentro del Congreso Nacional lastimando a una diputada, porque la intención era justamente generar crisis y caos, y aún así en medio de la adversidad nos mantuvimos presentes. Es mentira, como dice Luis Redondo y ahora tristemente la presidenta, de que tenían quórum. Es que la matemática es simple. Usted saque de los 128 diputados, no estaba ni la bancada del Partido Nacional, que son 44 votos, porque incluso el diputado Rolando Barahona ahí estaba, y tampoco estaban los 23 diputados propietarios del Partido Liberal. Nos da 61. Ahí solo estaba la diputada Guillén. Entonces póngale, tenían 62, el quórum es 65, 6-5. Es materialmente imposible que con la ausencia de la bancada liberal, nacionalista y algunos del PSH, como la diputada Ligia Ramos, su servidora, Suyapa Figueroa, Maribel Espinosa, porque ellos ni siquiera están, las contamos dentro de esos 23, lograran el quórum que ellos dicen. Por lo tanto, los señalamientos de ilegalidad, tanto de ese supuesto decreto como la ilegal sanción de la presidenta, que de forma irresponsable le está generando una herramienta política
política a un régimen dictatorial que ella y su esposo dirigen como marioneta, Luis Redondo, que se está prestando para este juego, es completamente condenable. Y por eso el llamado a la ciudadanía a estar vigilantes y garantizar el respeto al orden constitucional. Hoy estamos en el ojo de la comunidad internacional, varios países se han pronunciado al respecto y rechazan esta acción. Efectivamente, yo creo que, yo no sé, que alguien les diga que nadie les está creyendo las mentiras. ¿Cómo es posible que la presidenta Xiomara Castro hace creo que fue el 16 o el 18 de diciembre, juraba y prometía ante el pueblo hondureño, si no me equivoco fue en el marco de que asumía el nuevo jefe de la Junta de Comandantes, que decía que aunque no le gustara, y recuerdo que escuchaba que aunque las circunstancias eran difíciles, ella iba a aceptar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Hoy nos mintió otra vez, como nos mintió con la CICI, como nos mintió con la lucha contra la impunidad y la corrupción, como nos han mentido un montón de cosas. Hoy la mentira más reciente es que hace menos de un mes dijo que iba a respetar la declaratoria y hoy con esa sanción y con esas acciones que hacen desde su partido nos están demostrando que no tienen palabra, que solo mienten. Así que aquellos que los están queriendo engañar, que es que dicen que quieren respetar la voluntad del pueblo, que quieren que Salvador Narral, el ingeniero, que a mí me hubiera encantado realmente, somos víctimas de un perverso de diseño electoral, pero del cual Libre fue cómplice, porque Libre se prestó para repartir los cargos de las autoridades electorales. Nunca aprobaron la segunda vuelta y nunca permitieron la ciudadanización de mesas. Esas sí hubiesen sido acciones que nosotros esperábamos que se aprobaran y que nunca se dieron para tener un mejor sistema electoral. Hoy estas son las reglas. Esperemos que un nuevo gobierno, dentro de los primeros 6 meses y sobre todo los diputados y diputadas del Congreso Nacional, tienen que aprobar estas reformas electorales para que no tengamos un proceso tan accidentado como el 2025, pero que al final han sido las reglas, el pueblo salió a votar y si hay algo que queda claro es que el pueblo votó para no seguir con un gobierno de libertad y refundación. Y ese es el mandato que estamos obligados todos y todas, independientemente de nuestros corazoncitos, con quien estén, a defender la democracia de Honduras. Diputada, en este momento la Presidenta de la República está reunida con un Consejo de Ministros. ¿Qué dice esto? Bueno, los consejos de ministros son reuniones que puede tener, ojalá que sea para que presenten todos sus informes y que procedan a adoptar las resoluciones para que se dé esta comisión de transición que se tuvo que haber dado desde que está la declaratoria para preparar, entregar el poder al nuevo gobierno. Eso es lo que yo esperaría o lo que se debería de hacer. Ahora, después de ver las ilegalidades que comete Luis Redondo con la sanción ilegal que dio la presidenta este decreto, realmente lo que tenemos que estar es vigilantes y esperar de que no resuelvan nada que atente contra la Constitución. Y si lo hacen, aquí estamos, los diputados y diputadas de oposición, el pueblo hondureño debemos estar vigilantes porque a eso nos manda la Constitución, a respetar y luchar por la inviolabilidad de la misma y garantizar que se respete el orden constitucional. Y repito, nadie si esa sanción de esa resolución de la reunión de jefes de bancada de Libre que tuvieron, eso no tiene poder coercitivo, porque esa es una orden ilegal. Y no puede el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas, que son las gentes que están vinculadas en este momento con el proceso electoral, ceder o atender una orden ilegal, porque la misma Constitución nos dice que no estamos obligados a atender órdenes que sean inconstitucionales y lo que hoy pretende Libertad y Refundación claramente atenta en contra del principio de alternancia en el poder y va en contra de las atribuciones y facultades que claramente tiene el Consejo Nacional Electoral y que son indelegables al Congreso Nacional, porque la única manera en que hubiese podido actuar es si no hubiese declaratoria. Y la declaratoria, hasta la misma presidenta Xiomara Castro la reconoció en su momento. Entonces ahora no puede venir a echar
echar atrás sobre un hecho consumado, sobre un hecho notorio como son las declaratorias. Puede que no nos gusten, a mí particularmente hay varias que no estoy de acuerdo, pero insto a que las personas acudan a las instancias correspondientes a agotar los recursos, pero que el Congreso Nacional, Luis Redondo, y menos con una comisión permanente, y menos con una sesión donde no hay quórum, tienen la potestad de violentar el proceso electoral 2025. Muchas gracias. Diputada Leiby Torres, ¿cuál es su postura respecto a todo esto? Bueno, en primera instancia deben de estar claros la señora presidenta Xiomara Castro y el ingeniero Luis Redondo. Lo que deben de estar trabajando es en un proceso de transición para entregar al nuevo gobierno. Ya sabemos que el pueblo votó contundentemente, indistintamente de que nos pareciera o no la declaratoria, hubo un voto que ellos sí tuvieron y es un no al continuismo. No pudieron realizar nada durante todos estos 4 años. Cuando ellos tenían la mayoría en el Congreso Nacional, pudieron hacer todo lo que planeaban, la refundación, mas no fue esa su agenda. Lamentablemente, hoy el pueblo le da un voto de castigo. Así que nosotros no estamos de acuerdo con esta sanción, no estamos de acuerdo con estas prácticas incorrectas que vemos que a lo largo de todos estos años han estado acostumbrados a realizarlas, pero como bien lo ha dicho la abogada Fátima Mena, aquí está esta bancada de oposición que ha dicho no, un no rotundo, no tuvieron el quórum, no nos pueden andar contando historias que nosotros las estamos viviendo, que el pueblo las está viendo y no estamos de acuerdo con más ilegalidades. La presidenta Xiomara Castro ha dicho en un ex que se siente con el presidente Donald Trump, que tengan una llamada por todo esto que está pasando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, no creo que esto llegue a suceder. Ya hemos visto el comportamiento también del señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. No está de acuerdo con los comunistas, no creo que esté dispuesto a sentarse con ellos y ellos han tenido oportunidad de haber dado fuertes intenciones de hacer cambios para Honduras y no lo realizaron realmente. Bien, muchísimas gracias a la diputada Leiby Torres y a la diputada Fátima Mena. Este es mi contacto a esta hora de la noche. Licenciada Francis Espinal, si no tiene consulta, yo retorno con usted a estudios principales. Gracias, Linda Díaz y las diputadas por su reacción. Vamos ahora con Yanira Vallejo, quien conversa con el analista Julio Larios. Un saludo, compañeros, audiencia de Noticieros Hoy Mismo. En este momento me acompaña Julio Larios, analista político. Licenciado, se presume que en este Consejo de Ministros se podría dar el escenario de que la presidenta Xiomara Castro emita la orden al jefe del Estado Mayor Conjunto de entregar el material electoral. ¿Qué escenario le espera a Honduras en caso de que esta orden sea cierta? Mire, hay varias especulaciones sobre la razón de este Consejo de Ministros, que puede ser o para que sistemáticamente no hagan, no entreguen, no faciliten la transición, o para que sí lo hagan, también como preparación para la continuidad de ese plan del Partido Libre de quedarse en el poder, para instruirlos cómo funcionarían como gobierno de transición. Ese sería otro punto, y el que usted menciona, que es el que vayan a darle instrucciones a las Fuerzas Armadas para que recuperen el material electoral. Pero yo le recuerdo ahí 2 cosas, que esta acción, por ejemplo, de declarar nulidad, correspondería a otras instituciones y no a las Fuerzas Armadas hacerlo, y las Fuerzas Armadas ya dijeron en su momento que ellos estaban respetuosos y reconocían la declaración de elecciones por el CNE y que iban a dar protección a los materiales electorales, porque querían ser secuestrados por el Ministerio Público, querían ser secuestrados por otras autoridades para fines de seguir interrumpiendo supuestamente en el poder. Hubo una delegación de militares de Estados Unidos uniformados que visitaron el CNE en aquel momento, acompañado de la Fuerza Armada. Yo creo que los militares no van a cometer el error de hacer de tomar en cuenta esta orden que es institucional, porque la Constitución manda que nadie obedezca una orden ilegal. Creo que por ese lado no va a haber problema, aunque ellos hagan el intento a través de esa vía. Y recordemos que el 21 comienza la verdadera instalación del nuevo gobierno, con la instalación justamente del primer Congreso provisional, luego el 23 va confirmado y el 25 y es la primera sesión del Pleno, antes del 27 que es la toma de posesión del presidente. Entonces yo creo que tenemos que ver que las instituciones aguanten hasta esta fecha para que ya quitemos de en medio toda esta situación que sigue insistiendo el gobierno del Libre en desestabilizar todo para quedarse, lo cual no va a suceder.
Ahora sí, de manera rápida, las intenciones de Luis Redondo podrían retrasar este proceso de transición. Claro, la intención es que no ocurra la transición, pero yo le recuerdo aquella grabación, aquel video donde Mel Zelaya le dice, presidente, usted va a permitir que esto siga, y él dijo, no, yo voy a tomar las medidas, y las tomó en esa reunión espuria que hubo incluso una diputada del Partido Nacional lesionada. Todas esas acciones, tanto Mel Zelaya como Luisa Redondo han cometido un acto de sedición grabado en cámaras, porque le está diciendo Mel que rompa la ley, que rompa la Constitución. Entonces todos estos elementos debemos ver que están desesperados, hay una desesperación por todo el contexto, no solo el local, sino también el geopolítico, lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, que tiene repercusiones acá, porque Venezuela es quien ha sostenido este gobierno desde el punto de vista ideológico, tecnológico, etcétera. Así que yo creo que estos son las últimas convulsiones que vamos a estar viendo. No ha terminado, pero yo creo que van a terminar comenzando el 21 de este mes. Muchísimas gracias. Esta es la interpretación por parte de Julio Larios, analista político. Con este contacto retorno al estudio principal. Gracias, Yanira Vallejo. Y a través de redes sociales, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada también ha emitido un comunicado y las palabras de su presidenta Anabel Gallardo. La voluntad popular se respeta. La empresa privada hondureña alza la voz en defensa de la institucionalidad. La presidenta del COEP, la ingeniera Anabel Gallardo, exige respeto absoluto a la independencia del CNE y el Tribunal de Justicia Electoral. No hay espacio para la incertidumbre ni para las interferencias externas en el proceso democrático. Honduras exige certeza y legalidad. Y dicen las declaraciones de la presidenta Anabel Gallardo, presidente del Congreso Nacional Luis Redondo. Desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer. Exigimos respeto absoluto a la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Cualquier interferencia pone en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana. Honduras necesita certeza, legalidad y respeto a las reglas democráticas. La voluntad popular no se cuestiona ni se negocia, dice Anabel Gallardo, presidenta del COEP, ante lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a ver también qué ha dicho el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, quien también es alcalde en San Pedro Sula. El Partido Liberal rechaza de forma categórica el decreto aprobado por el Congreso Nacional y sancionado por la presidenta Xiomara Castro por ser ilegal. Desconocer la declaratoria del Consejo Nacional Electoral y forzar una crisis institucional. Los liberales no obedecemos imposiciones ni intereses políticos al margen de la ley. Defendemos la Constitución y respaldamos al jefe del Estado Mayor Conjunto para que cumpla su mandato, ha dicho a través de sus redes sociales el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Esto es lo último. Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. Al sancionar un decreto ilegal aprobado por una sesión ilegal, sin quórum y sin los votos necesarios, se convierte usted en cómplice, le responde a la presidenta Xiomara Castro a una publicación que ella hizo. Hasta antes de su firma, usted se había mantenido al margen de estas ilegalidades cometidas por sus allegados. Ahora usted entra en el mismo grupo de los responsables. Cumpla con su palabra de aceptar la declaratoria del CNE, inicie el proceso de transición democrática, entregue el poder al ganador de las elecciones, Tito Aspura, y salga por la puerta grande. Si no, el futuro la va a marcar junto con su esposo como el peor error que ha cometido el pueblo hondureño, responde Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional. Esto es lo último en noticias. Hacemos una primera pausa comercial, ya regresamos con otras noticias. Después de las pasadas elecciones generales el 30 de noviembre y todo el proceso previo,
Muchos sectores están exigiendo que haya una verdadera investigación y que se sancione si se confirma que tiene que hacerse a esta empresa ASD, encargada de la transmisión de resultados electorales y que dejó muchas dudas e incertidumbre. Veamos este reportaje de Marlon Escobar. La cláusula quinta del contrato firmado entre el CNE y la empresa ASD establece la garantía de cumplimiento basada en el artículo 100 de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando una garantía de cumplimiento de contrato de un 15% del valor de este, lo cual equivale a 16.810.000 lempiras. Dicha garantía sirve para asegurar que el contratista cumpla con todas las condiciones estipuladas. Por ello, este abogado señala que esta garantía debe aplicarse. Hubo un daño reputacional del Consejo Nacional Electoral que no pudo transmitir y es lo que ahora genera algún tipo de duda en la población. Entonces, si es así y los informes lo señalan, debe imputarse tal responsabilidad y ejecutar la garantía correspondiente. En esta misma línea se pronunciaron otros sectores. Definitivamente hay que hacer efectiva la caución que os dejaron, ¿verdad? La garantía que os tienen. Hay que hacerla efectiva porque la empresa falló. Si hubo incumplimientos, si hubo retrasos, y esos retrasos y esos incumplimientos se materializan en dinero a favor del Estado, porque es dinero que no se debe de pagar producto de esos retrasos por la incapacidad técnica, por la incapacidad en la respuesta pronta y oportuna que dejó de tener esta empresa. Según juristas, otra de las consecuencias que la empresa ASD podría tener es entrar a una lista de proveedores no clasificados para contratar con el Estado. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. Empresa que estaría obligada a pagar 400.000 lempiras por cada día de retraso que se produjo. La cláusula 12ª correspondiente a la cláusula penal del contrato suscrito entre el CNE y ASD establece que en caso de incumplimiento de los plazos pactados para la entrega de los suministros y servicios objeto del contrato, el contratista está obligado a pagar una multa en concepto de indemnización por daños y perjuicios equivalente al 0.36% por cada día de retraso, lo que representa más de 403.000 lempiras diarios. Por el trabajo que esta empresa realizó, según este abogado, estas garantías deben aplicarse. El CNE debería de ejecutar la garantía para que la empresa que se le adjudicó la prestación de ese servicio retribuya al Estado, específicamente el CNE. Estamos hablando de 16 millones, ¿verdad? Por un lado, y más de 400.000 lempiras diarios por día de retraso en la no prestación de servicio pactado en el contrato. Otros sectores aseguran que es necesario el proceso de auditoría sobre el trabajo de ASD. En el caso de esta empresa, indistintamente de lo que se ha generado ante la opinión pública, es importante que se haga la auditoría, la revisión adecuada, y si ha faltado, como hasta el momento los indicios van sobre esa misma línea, se le debe cobrar específicamente. Cada vez más son los sectores que exigen transparencia, rendición de cuentas y ejecución de las garantías contractuales. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. Y durante todo este proceso, las propias consejeras del Consejo Nacional Electoral mostraron e informaron a la población su inconformidad con esta empresa. Procedemos a aperturar el primer sobre, el cual... El jueves 14 de agosto, el Consejo Nacional Electoral, con la presencia de los 3 consejeros, llevó a cabo el proceso de recepción de ofertas para adjudicar la contratación del sistema de transmisión de resultados preliminares TREB. El grupo ASD ofertó por 112.048.162 lempiras. El 30 de agosto, el Consejo Nacional Electoral adjudicó por unanimidad el proceso para la implementación del sistema TREB a la empresa Grupo ASD SAS. Después de las elecciones generales del 30 de noviembre, el 3 de diciembre, la consejera Cosette López mostró en sus redes sociales inconformidad con la transmisión de los resultados. Es inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno. Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y nuevamente
nuevamente con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas. Ese mismo día, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, también se pronunció ante el mantenimiento que la empresa ASD realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de Consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados. Manifiesto mi absoluto desacuerdo. El 4 de diciembre, en una conferencia de prensa, la doctora Ana Paola Hall dijo que habría deducción de responsabilidades. Cualquier análisis sobre la deducción de responsabilidad a la empresa referida debe realizarse posteriormente. En este momento es preciso terminar la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en lo particular en ello. Empresa que, por cierto, fue adjudicada por unanimidad de votos. El 6 de diciembre, la consejera Cosette López volvió a pronunciar su inconformidad. Nosotros previmos un proceso que contaría con el respaldo técnico de una empresa que haría el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el escrutinio general y la divulgación. Se establecieron parámetros en los pliegos de condiciones para cumplir con esa continuidad de la divulgación y todos los demás procesos, pero lamentablemente la parte técnica ha comprometido la continuidad de lo que diseñamos reglamentariamente. Nosotros seguimos trabajando. Grupo ASD, fundada en Bogotá en 1982, es una empresa colombiana dedicada al sector tecnológico y a la tercerización de procesos de negocio. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, afirma contar con experiencia en procesos electorales desde 1990, realizando más de 72 procesos electorales en Colombia. Evelyn Pérez, Noticiero Soy Mismo. Así la situación de esta empresa ASD, y son diversos los sectores que exigen que se haga esta investigación exhaustiva y se deduzcan las responsabilidades penales correspondientes. Vamos a cambiar de tema, Olma Nuclés, porque hoy en varios sectores y aquí en la capital, en Francisco Morazán, ha amanecido con lloviznas. ¿Cuáles son las condiciones del clima para las próximas horas? Adelante, Olman. Gracias, compañeros, qué gusto saludarlos. Vean ustedes informando desde Senaos Copeco, y es que para las próximas horas estamos hablando de un descenso en las temperaturas en las zonas altas, 9 y 10 grados, y esto significa que hay que buscar abrigos. Luis Fonseca, usted es el pronosticador en turno de Senaos Copeco. Gracias, así es. Tendremos la influencia de lo que es una masa de aire frío. Estos vientos del noreste asociados a esta masa de aire frío nos estarán produciendo, además de abundante nubosidad, también temperaturas frescas, o sea, descenso de las temperaturas más en las máximas que en las mínimas a partir de la tarde del día de mañana. Entonces, tener mucha precaución y abrigarse. Ahora bien, para mañana, masa de aire frío significa mayor descenso de temperatura. Sí, más en las máximas que en las mínimas. Adicionalmente también, como siempre, se esperan lluvias en lo que es todo el noroccidente, en el norte de forma dispersa y de forma aislada nada más en el oriente y centro del país. ¿Los oleajes en las costas, Luis? Los oleajes están bastante calmos, de 1 a 3 pies, tanto para el litoral caribe como para el Golfo de Fonseca. ¿Este pronóstico es extendido? Sí, para mañana nos estará influyendo la masa y también el día lunes. Gracias, vean ustedes. Él es Luis Fonseca, pronosticador en turno de Senaos Copeco. Compañeros, con ustedes. Gracias, Olma Nuclés, a abrigarse entonces para estos días. Vamos a una pausa comercial. Qué bueno que continúa en sintonía de Noticieros Hoy Mismo. Vamos con Pamela Cartagena. Ella conversa con el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.
Así es. Muy buenas noches, Francis, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En este momento me acompaña el expresidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Analizando los temas de país, hoy, bueno, en las últimas horas se ha publicado en la Gaceta la resolución que ordena al Consejo Nacional Electoral a contar las actas en los 3 niveles electivos. De no ser así, el Congreso Nacional piden tomar acciones contra el Consejo Nacional Electoral. ¿Hacia dónde se dirige el país con todo esto? Pues mire, yo entiendo que estamos en una democracia. Yo miré la sesión del Congreso, había unos pocos diputados y usted podía ver que estaba totalmente vacío el otro lado y que el presidente Redondo, así como llegó, así iba a salir porque estaba actuando como dictador. Tomaron ahí una decisión que no tiene nada que ver con lo que son las elecciones. Es decir, en el sentido de que ya la autoridad electoral, y recuerde que para las elecciones incluso las Fuerzas Armadas pasan a la orden y disposición del Consejo Nacional Electoral, el Congreso no tiene nada que ver en eso, exactamente, excepto las tonterías que está haciendo don Luis Redondo y el irrespeto que está haciendo la Constitución de la República. Y lamento mucho que doña Xiomara se meta en este lío, porque yo la oí, la escuché el otro día que dijo que ya iba a entregar la presidencia, vea, al ganador que había sido declarado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Se podría decir que estas órdenes vienen directamente del Ejecutivo? Pues, si usted mira, está ahí Redondo del Congreso y el Ejecutivo también. El problema es que la autoridad electoral, casualmente, es la autoridad electoral. Es la que decide el resultado, es la que decide después del conteo de los votos, el resultado. Si hay votos que por alguna razón no puedan contarse o que sea imposible hacerlo, el Consejo Nacional Electoral toma la decisión y hace una declaratoria de elecciones el 30 de noviembre. Entonces no me explico qué tiene el Congreso que hacer en eso, porque este es un gobierno que ya va a terminar y casualmente que se eligió los que van a suceder tanto a los diputados como a la presidenta de la República. O sea, no entiendo qué tienen que hacer en esto. Están violentando la Constitución y están atentando en realidad contra lo que es la estabilidad democrática del país, lo cual es un grave error porque ya perdieron las elecciones. ¿Qué puede alegar el partido de gobierno? Mire, sacaron el 19% de los votos, lo cual significa que el 81% de la población de Honduras les dijo, no los queremos ya, vean para afuera. Porque a mí, ¿a quién tienen estudio? A Francis, dice. Francis. ¿La tiene sola ya? Sí. Ah, mire, pero qué buena idea sábado, qué bien. Bueno, y también consultarle, esta misma publicación de la Gaceta establece que después de tener los resultados de estas actas, o sea, el reconteo de estas actas, sea el Congreso Nacional quien dicte la declaratoria oficial. No, pues no puede. Porque recuerde que para eso está la autoridad electoral y ya hizo la declaratoria. Es posible que en otras circunstancias, pero para cualquier decisión de ese tipo se ocuparía una mayoría calificada y no la había, no había ni quórum. Es decir, recuerde que no dejaron entrar a los diputados de oposición, que son la gran mayoría del Congreso, y con los pocos diputados, incluso creo que no fueron todos, porque no miré ahí a la hija de Don Mel, no estaba, ¿no? A Hortensia no la miré ahí. Entonces no entiendo qué es lo que pretende Redondo, qué pretende doña Xiomara, ¿para dónde van a agarrar? ¿Qué van a hacer? No tiene legalidad, no tiene sentido, esto no vale. No, hombre, es una tontera. Son, como dicen, son ya aletazos de personas que deben entender que así como llegaron, así se sale. Y el pueblo es el que manda, el pueblo ya dijo, salen, no ganan porque el pueblo votó, fue a votar a las urnas y dijo, voto por este, voto por el otro, y por eso solo un poquito de la gente votó, que es el 19% de los hondureños. Entonces no tiene sentido, o sea, ya es cosa juzgada. Bueno, y en base a este mismo tema, hoy el gobierno de los Estados Unidos se pronunció y afirman que vienen graves consecuencias por los intentos de anular las elecciones, después de lo que pasó en el Congreso Nacional en las últimas horas. Mire, es que la situación real es, y leí también que varios países de América Latina se pronunciaron ya,
sobre el tema de lo que hizo la presidenta Xiomara condenando esa actitud. Eso no tiene sentido, no tiene, o sea, es totalmente tirado de los cabellos y la institución armada está obligada a garantizar la transición del poder, ¿verdad? O sea, la alternabilidad en el poder es su responsabilidad garantizar y estoy seguro que la van a garantizar. Al final, los que están enredándose, ellos mismos y a sus familias incluso, son los que están haciendo estos actos totalmente reñidos con la Constitución. Ahora bien, las elecciones, Pamela, y tienen que entregar, ya estuvo. Y el pueblo dijo, el pueblo manda y ya dijo. Y si no entregan, igual habrá transición. Claro que va a haber transición. Es decir, las Fuerzas Armadas los que garantizan. Ahora, si quieren dar un golpe de Estado y caer en una situación en la cual Honduras va a ser excluida del mundo y había que ver si hasta esto no da lugar a que la carta aplique que la OEA aplique su carta. Muy bien, y hablando de las Fuerzas Armadas, el Tribunal de Justicia Electoral ha solicitado a las Fuerzas Armadas resguardar y custodiar el material electoral, después de que la presidenta Xiomara Castro dio a conocer y convocó a Consejo de Ministros esta tarde. ¿Usted que es un hombre informado? No, yo no sé lo que puede estar sucediendo en el gobierno. Recuerda que soy de la oposición. Lo que sí le digo es lo siguiente, yo estoy seguro que hay un nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, hay una nueva junta de comandantes y ellos por principio respetan la Constitución de la República y lo que está sucediendo, el intentón del señor Redondo, que por cierto llegó de manera ilegítima ahí, y lo de la presidenta que lo lamento, porque en las salidas se está enredando más bien, no va a evitar nada que salgan del poder. Depende de lo que pase aquí, la responsabilidad cae directamente en las Fuerzas Armadas. Claro, ellos garantizan, la Constitución así lo dice, ellos garantizan la transición democrática, la alternabilidad en el poder y todo esto lo garantiza la institución armada. Para cerrar, presidente, dice el alcalde actual, Jorge Aldana, que el Tribunal de Justicia Electoral responde a presiones externas. ¿Presiones del Partido Nacional? No, externas no, debe ser de otro país tal vez. O puede que sean algunos ovnis que andan por ahí, ¿verdad? Y le han ordenado al Tribunal de Justicia, pero no creo. Lo que pasa es que son malos perdedores, no entienden que si cuando uno quiere que su partido gane, hace un buen gobierno. Si usted hace un mal gobierno, sepa que la gente va a votar y saca al que no quiere que lo siga gobernando. Y hay que entender eso. Pero ¿cómo me va a decir usted a mí que va a querer quedarse ahí, sabiendo que el 81% del pueblo hondureño lo rechaza? No hay forma. Dice que no va a entregar, entonces, ¿qué pasará? ¿Lo van a sacar o cómo será esta transición de alcaldía? Va a salir amarrado, va a ver usted, porque me imagino yo que si llega la transición, ahí llega el día, y creo que es el 25 es el Congreso, ¿no? Y la alcaldía, no, la 27 es la presidenta, creo que el Congreso es el 21, creo que es el Congreso, el 23 es el Congreso, y las alcaldías son creo que el mismo día del Ejecutivo, ¿no? Así que ese día él puede quedarse ahí durmiendo, como estuvo durmiendo ahí enfrente del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, como si es que los votos se iban a mover de acuerdo al sacrificio de estar durmiendo ahí. No, hombre, son tonteras, locuras. Hay gente que se aferra al poder y no entiende que uno se debe al pueblo y que el pueblo manda. Bueno, las declaraciones del expresidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Si no hay consultas, Francis, retorno con usted a Estudios Principales. Muchísimas gracias a Pamela Cartagena y el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Pero son muchas las reacciones de diferentes sectores que ha generado esta publicación en la Gaceta, ordenada por el Ejecutivo, por la presidenta Xiomara Castro, que desconoce el resultado oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral y ordena un escrutinio especial de todas las actas, ya que aseguran que esta sesión en el Congreso Nacional, aparte que no tuvo quórum, no estuvo liderada por todas las bancadas del Congreso Nacional y que además no tiene legalidad ni forma. Vamos con más reacciones con Yanira Vallejo.
Muy buenas noches. En efecto, me acompaña Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro, quien también estará brindando pues su postura en relación a todo lo que está aconteciendo en este momento. General, ha llegado ya a las instalaciones de Casa Presidencial el jefe del Estado Mayor Conjunto. Acorde a la Constitución de la República, ¿cómo debería de actuar las Fuerzas Armadas en este escenario? Bueno, en principio garantizar que la declaratoria de elecciones sea respetada. Este es el preámbulo o el punto decisivo para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y desde luego, si ha de estar en esa reunión, su postura tendría que ir en ese sentido y emplear a las Fuerzas Armadas para que el proceso de transición desde antes del 27 de enero no tenga ninguna interrupción y también el acto a desarrollarse en el traspaso de mando presidencial reúna todas las condiciones de seguridad y de estabilidad que requiere Honduras para esa acción trascendente. Ha trascendido de que la razón de este Consejo de Ministros es que la presidenta Xiomara Castro le va a ordenar al jefe del Estado Mayor Conjunto que entregue el material electoral. ¿Cómo se podría interpretar esta situación? Bueno, el jefe del Estado Mayor Conjunto o las Fuerzas Armadas en general no custodian el material electoral para sí mismo. Es una custodia de un recurso que pertenece al pueblo hondureño y que está bajo la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Es parte de una institucionalidad en la cual las Fuerzas Armadas tienen un rol específico, por lo tanto no pueden disponer en lo absoluto para nada de lo que se encuentra en el Consejo Nacional, excepto lo que corresponde a garantizar la seguridad de ese material. Por otra parte, dentro de ese mismo contexto, la presidenta Xiomara Castro ha pedido un diálogo directo con el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cómo puede interpretarse este comportamiento de la presidenta Xiomara Castro tomando en cuenta esa agenda confrontativa que ha tenido con el país norteamericano? Bueno, tiene que preparar una agenda que le garantice no entrar en el último periodo corto de tiempo que tiene para propiciar una confrontación entre Honduras y los Estados Unidos por un error en la política exterior. Tampoco conviene de que entre en una contradicción de tal manera de que los ánimos del presidente de los Estados Unidos se orienten en forma, llamémosle, negativa en contra de Honduras por una actitud errática de parte de la presidenta de la República. Ojalá, y esto sea más bien para que con la influencia que tenga los Estados Unidos pudiera desde su capacidad garantizar que nosotros como un Estado de alguna manera disfuncional podamos llevar a cabo este traspaso presidencial correctamente. Los Estados Unidos y específicamente el presidente Trump tiene muchos ángulos en cuanto al tratamiento de la problemática en América Latina y en Honduras. Y lo que debe de cuidarse la presidenta Castro es más bien no acentuar esa apreciación que tiene el presidente de los Estados Unidos respecto a las vinculaciones que hay entre la narcoactividad, los cárteles, el de los soles y todos los otros que manejaba, o que todavía la gente que queda en Nicaragua que le es fiel a Maduro se maneja, y que por esa relación de tipo ideológico que ha tenido el gobierno de la presidenta Castro no vaya a terminar el presidente de los Estados Unidos convenciéndose de acuerdo a lo que pudiera erráticamente expresar la presidenta Castro de que esa vinculación es directa. Creo que lo que le conviene a la presidenta es manejar una política exterior de buenas relaciones conforme a los intereses que tienen los Estados Unidos, por supuesto, pero los intereses que nosotros tenemos y que son precisamente de naturaleza común, y no caer en una situación errática que pueda dar un inicio de inconveniencias para las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Honduras. Ahora, general, con el accionar de nuestros funcionarios en este momento, como ser el decreto emitido en el Diario Oficial La Gaceta en las últimas horas, ¿podría retrasar el traspaso de gobierno? ¿Será esta la intención?
Bueno, tanto internacionalmente, y me refiero a la Organización de Estados Americanos, como a la institucionalidad democrática de Honduras, y particularmente las opiniones de expertos constitucionalistas, organizaciones de la sociedad civil como el Colegio de Abogados y otras de naturaleza estrictamente social, se han expresado de que eso es improcedente, lo que se decidió en el Congreso Nacional, y arguyen varias razones. La primera es la falta de quórum. Cuando se hace una convocatoria se convoca a los titulares, a los propietarios, y si va un suplente es porque sustituye a un propietario, no porque se van a ir los suplentes para completar el quórum, la asistencia. Eso es improcedente. Lo segundo, no cae dentro de la responsabilidad del Congreso Nacional, y lo tercero, ya hay una declaratoria, y solamente en caso de que no hubiera habido, es que el Congreso pudo haber tenido alguna participación, por lo tanto, eso cae en la nulidad desde el punto de vista de la inconstitucionalidad y la ilegalidad en el procedimiento. En este sentido, las Fuerzas Armadas tienen que analizar debidamente esta situación y simplemente tienen que concluir en algo: no obedecer órdenes ilegales o que tengan procedencia de una ilegalidad, mantener el respeto institucional pero centrarse en lo que manda la Constitución. Si bien es cierto, como usted mencionaba, ya hubo una declaratoria, pero en estos 16 días que faltan de esta gestión, ¿está en riesgo todavía la democracia del país? Bueno, así como se ven estas contradicciones y también decisiones, y la mayoría al margen de la Constitución y las leyes, lo que se está cayendo es en una disfuncionalidad institucional respecto a lo que se debe decidir en cada órgano del Estado, sea poder o de otra naturaleza. Lo que nos encontramos en este sentido es el contrapeso. Y el contrapeso, creo yo que el mejor contrapeso somos nosotros, la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía esté convencida y también empoderada de lo que manda la Constitución y de nuestros deberes ciudadanos, que también, dicho sea de paso, el primer deber de un ciudadano es defender la Constitución y velar porque se cumpla la Constitución. En ese sentido, este contrapeso es el que más debe de hacerse visible. Pero también hay un contrapeso importante acá en esta dinámica, y es la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia respecto a lo que ha llevado el proceso tanto de la evaluación de las actas por las inconsistencias, como el siguiente paso, que es las impugnaciones. Y si ya pasó el nivel del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, perdón, entonces Corte Suprema de Justicia. Y aquí es donde puede entrar la Corte Suprema como un balance entre esos, digamos, actos que son inconstitucionales de parte del Congreso Nacional, a un acto que puede hacer la Corte, que puede dar satisfacción a quienes están presentando las impugnaciones y resolver, pero no detener el curso de lo que implica la transferencia de la responsabilidad presidencial en el ejercicio conforme lo manda la Constitución. Bueno, muchísimas gracias. Ya escuchamos la interpretación por parte del general Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro. Con ese contacto yo retorno al estudio principal. Gracias, Yanira Vallejo, y con esa información hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros que tenemos más noticias. 6 de la noche con 50 minutos, vamos con Olma Nuclés, que se encuentra en Casa de Gobierno, donde están los ministros, los secretarios reunidos con la presidenta Xiomara Castro. Gracias Francis, qué gusto saludarte, y déjame contarte que aquí pues permanecemos a la expectativa de lo que pueda ser o pueda ocurrir en los próximos minutos con prácticamente la finalización de este Consejo de Ministros que ha convocado la presidenta Xiomara Castro, en donde preliminarmente lo que se ha informado extraoficialmente es una rendición o una presentación de informes
informes ejecutivos por parte de los diferentes secretarios de Estado y que se estarían conociendo aquí al cierre ya de la gestión de la presidenta Castro. Hasta este momento no hay una versión oficial, Francis, de lo que pueda ocurrir en este Consejo de Ministros, o si por el contrario se llega a tocar el tema del por qué se aprobó en el Congreso Nacional pues esta ley de justicia electoral, prácticamente ley de justicia electoral con la cual se le pretendería dar lectura o reconteo a estas más de 19,000 actas del proceso electoral, o si se le daría a conocer al jefe del Estado Mayor, que también está siendo parte de esta jornada de Consejo de Ministros, si se le darían a conocer los detalles del por qué la aprobación de esta ley de justicia electoral allá en el Congreso Nacional, por qué posteriormente se dio la sanción aquí en el Poder Ejecutivo y por qué posteriormente se hizo la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Por supuesto, todo esto, todas estas preguntas y otros detalles los vamos a saber al final, hasta que culmine este Consejo de Ministros que ha sido convocada por la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. De momento, Francis, nos mantenemos pendientes y a la expectativa de contarle a la población hondureña el minuto a minuto de lo que vaya pasando en cuanto a esta información que, por supuesto, en el momento político e histórico que estamos viviendo en la nación hondureña no deja de generar perspicacia, así como también mucha incertidumbre haber hecho esta convocatoria, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para darles a conocer el minuto a minuto y la información más precisa que se pueda en cuanto a lo que vaya a ocurrir al final de este Consejo de Ministros convocado por la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. De momento, Francis, si no tienes consultas, volvemos contigo a estudio. Gracias, Olma Nuclés, pendientes desde Casa de Gobierno. Vamos a cambiar de tema y vamos con Gustavo Bustillo. Sucesos, detenciones, ¿qué se ha registrado en La Ceiba en las últimas horas? Gracias, muy amable, un placer saludarle, Francis Espinal. En efecto, las autoridades policiales a través de la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado de Ipanco ha capturado a un individuo conocido con el alias del Bicho, supuesto miembro activo de la pandilla 18, a quien además se le ha decomisado un arma de fuego tipo Uzi. Esto en la ciudad Puerto de La Ceiba. El sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente por suponer responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido. La intervención policial se desarrolló en la populosa colonia Los Laureles, en la ciudad Puerto de La Ceiba. Es un joven de 21 años de edad, según investigación, encargado de diversas actividades ilícitas en el sector atlántico del país. Al momento, reitero, de su captura se le decomisó un arma que portaba un subfusil tipo Uzi, arma de fuego estrictamente prohibido en territorio hondureño. Así que es capturas importantes a esta hora de la tarde desde la ciudad Puerto de La Ceiba. Y Francis, le voy a mostrar, ha iniciado a llover levemente sobre la novia de Honduras. Precisamente a esta hora 6 de la tarde con 54 minutos se ha venido una leve llovizna, repito, sobre la ciudad Puerto de La Ceiba. Ha venido a refrescar la tarde-noche de hoy sábado. Francis, un placer saludarle. Regreso con usted a los estudios de Noticieros Hoy Mismo en la capital. Gracias a Gustavo Bustillo con esas imágenes de lluvia en la novia de Honduras. Vamos con Linda Díaz en San Pedro Sula. También nos tiene un resumen policial. Muchas gracias, compañeros en los estudios, es un gusto saludarle. Me encuentro con el subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, para que nos brinde detalles de las últimas capturas que se han dado aquí en el Valle de Sula. Gracias por el espacio, licenciada Linda Díaz, y a los televidentes que se informan a través de Hoy Mismo a esta hora. Como Policía Nacional, esto mediante acciones operativas precisamente ejecutadas en el sector del Progreso y Oro aquí en el Valle de Sula. Hemos realizado importantes detenciones que van emanadas de poder de sacar de circulación todo tipo de estupefacientes.
En las últimas horas se ha detenido, según las investigaciones, a alias El Chile, Byron El Chile, quien sería, según la investigación o reporte, un supuesto miembro activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha. Según el reporte, al momento de ser requerido este sujeto, se le decomisaron en posesión de más de 20 envoltorios conteniendo supuesta droga. Hablamos de 18 de presunta piedra crack y al menos 13 envoltorios conteniendo supuesta cocaína, esto en forma de punta. Según la investigación, esto precisamente en un operativo ejecutado en la aldea sector sur del Progreso y Oro, este sujeto sería un presunto miembro activo o traca o distribuidor de drogas para esta estructura Mara Salvatrucha. Obviamente esta evidencia que ha sido decomisada ya ha sido puesta bajo custodia de la Fiscalía para que pueda responder precisamente por los delitos de tráfico ilícito de drogas, atacando a estas maras y pandillas que sabemos generan delitos con estos delitos como ser tráfico ilícito de drogas. Asimismo, un operativo similar se ha detenido también en las últimas horas a un hombre por el delito de robo, siempre en esto del sector del Progreso. Según una denuncia emitida al 911, se detuvo en las últimas horas a un hombre de 42 años, quien es originario del Progreso y quien presuntamente, según las investigaciones, el reporte policial, estaría involucrado presuntamente por los delitos de robo en perjuicio de otros ciudadanos. Ya este sujeto ha sido puesto bajo custodia de la Fiscalía correspondiente para que responda por estos delitos, obviamente atendiendo a denuncias ciudadanas y de igual manera atendiendo a personas que tienen órdenes judiciales pendientes. Bien, muchísimas gracias al subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional, con un resumen completo de las últimas capturas aquí en el Valle de Sula. Con este contacto yo retorno con ustedes a estudios principales de Noticieros Hoy Mismo. 7 de la noche con 2 minutos. Hoy se conoció también a través de redes sociales que la presidenta Xiomara Castro se refería al tratado de extradición y estaba dando marcha atrás a retirar la denuncia del tratado de extradición ante Estados Unidos. Lo comunicaba a través de la plataforma de redes sociales, donde anunciaba la retirada formal de la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. Esta decisión que revierte la suspensión que se había realizado el pasado 28 de agosto de 2024 y que había generado fuertes tensiones y cuestionamientos de diversos sectores en el país. El mensaje publicado a través de la red social X, la presidenta Xiomara Castro informaba que instruyó al canciller Javier Busotto para dejar sin valor ni efecto las notas verbales mediante las cuales su gobierno había notificado a Washington la terminación del tratado. La presidenta explicó que la denuncia original fue consecuencia de amenazas dirigidas contra el ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, dijo la mandataria en este X que publicó a través de las redes sociales. El compromiso de mi gobierno en la lucha contra el narcotráfico está demostrado con hechos, cifras y resultados, de manera firme, valiente y frontal, con más de 52 personas extraditadas. La determinación que hoy anuncio de retirar la denuncia del tratado de extradición constituye una prueba clara de esa voluntad política. Al mismo tiempo señaló con absoluta responsabilidad que resulta una grave contradicción que los Estados Unidos de América indulten a quien fue condenado por tráfico de drogas, como ocurrió recientemente con Juan Orlando Hernández, ya que ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo que destruye tanto a la sociedad norteamericana como a nuestros pueblos, dijo la mandataria. Escuchemos qué opina al respecto el analista político Neri Gaitán. Toda la política exterior de este gobierno ha sido adversa a los Estados Unidos y por manejar una agenda política antidemocrática e izquierdista lo han confrontado y ha tenido serias repercusiones para el país. Entre ellas perdimos el TPS, se terminaron las relaciones con Taiwán, que era un gran benefactor, y por lo tanto cerraron un montón de empresas, se incrementó el desempleo, etc. Que ella en este momento esté mandando estas notas para retirar lo que han dicho, solo son manoteadas de abogado, producto de que han visto
que los Estados Unidos está haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico y que en este momento la lucha contra el cártel de los Soles, donde ellos son aliados, ha sido terrible con la llevada de Maduro a ser juzgado en los Estados Unidos. Entonces aquí lo que estamos viendo es una actitud temerosa, una actitud medrosa de la presidente Castro, en donde de último momento quiere quedar bien con los Estados Unidos. Pero recordemos que ya es tarde, que la política exterior de su gobierno estuvo signada durante todo su periodo por una confrontación con los Estados Unidos. Entonces aquí lo que veo que en alguna medida andan buscando protegerse de acciones posteriores que el mismo gobierno de los Estados Unidos pueda hacer contra altos dirigentes de este partido. También a través de sus redes sociales, la presidenta Xiomara Castro informó de un decreto que ordena un nuevo escrutinio de las pasadas elecciones generales y que también desconoce los resultados por el Consejo Nacional Electoral, como les hemos estado informando. Tenemos más reacciones. El analista político Olván Valladares y también Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados. La verdad es que también quien debería pensarlo esto con mucha preocupación es el director de la Gaceta, porque el director de la Gaceta está incurriendo en un delito también contra la Constitución de la República. Él sabe perfectamente bien que lo emanado del seno de esa comisión espuria que se inventó don Luis Redondo no debería ser obedecida. La Constitución lo ampara para no obedecerla. Además, él sabe perfectamente bien que las probabilidades de permanecer en el cargo después del 27 de enero son escasas. Entonces, ¿por qué se está arriesgando? No entiendo yo cuál es la fidelidad que se tiene, cuál es el compromiso, qué es lo que se sabe unos con otros que les impide ser independientes en sus pensamientos. Ahí hay responsabilidad también de la señora presidenta, lastimosamente, vuelve a echarse encima un costal de responsabilidades que no le corresponden al haber sancionado un decreto a la carrera. O sea, todas las demostraciones de ser una confabulación, una conspiración en contra de los principios democráticos que establece la Constitución de la República. Lo estamos analizando. Lo que sí puedo decir, y me voy a amparar en ello, es en la declaratoria que hace el Consejo Nacional Electoral, en donde determinan y le solicitan al mismo Tribunal de Justicia Electoral que termine de hacer el conteo de algunas actas que por razón de tiempo ellos no pudieron terminar de contar. Y esto es lo que viene en la solicitud que presenta el licenciado Jorge Aldana por medio de sus apoderados legales, solicita al Tribunal de Justicia Electoral. El día de ayer vi que de 2 solicitudes que se tienen, hay una que ha sido inadmitida, falta una más. Esperemos de que se resuelva de conformidad a derecho. Yo he pedido al Tribunal de Justicia Electoral en distintas ocasiones, igual al Consejo Nacional Electoral, que actúen nada más apegados a la Constitución y la ley. Yo creo que la sociedad hondureña requiere certeza de qué es lo que ha pasado, un proceso sumamente accidentado, obstruido, y ojalá de que en realidad quienes estén o asuman el poder sean las personas que hayan tenido los votos. Yo creo que nos ha quedado un mal sabor de boca, a pesar de que nosotros cumplimos como ciudadanía, pero la institucionalidad no falló. ¿Por qué no falló la institucionalidad? Porque no fueron a defender los intereses de la sociedad, fueron a defender los intereses de partidos políticos, y esto siempre hace daño. Yo no creo que sea conforme a la fuerza, solamente vea acciones muy puntuales. Cuando se convocan a acciones en donde forman parte colectividades, eso no termina bien. Y yo creo que nadie quiere más violencia en el país, nadie quiere situaciones complejas. Más allá de que corra riesgo la transición en el poder de la alcaldía, hay que continuar exigiendo de que las cosas, a falta de, en este caso, 15 días para que se dé la transición en las municipalidades, se puedan resolver en el Tribunal de Justicia Electoral. Ahí las opiniones de los diversos analistas y también lo que se está analizando en temas económicos es lo que pretende hacer el nuevo gobierno con el presidente Narrías Fura y recortar al menos 20.000 millones al presupuesto general de la República. Escuchemos a Liliana Castillo, quien es expresidenta del Colegio de Economistas. Reducir 20.000 millones del presupuesto sí es factible, sin afectar la inversión productiva ni la inversión social. Enfoquémonos en el gasto corriente, que es ahí donde se puede hacer la reducción,
sobre todo en lo que son sueldos y salarios, compras y suministros, la duplicidad de funciones que existe en muchas instituciones. Si hay 120 o 130 instituciones, esas se pueden fusionar, varias de ellas, y de esta forma se va a reducir el gasto corriente. O sea que hay gastos que realmente no se podrían tocar porque lo que es la inversión productiva, que es la que genera empleo, sí hay que mantenerla o inclusive aumentarla. Pero si ya hablamos de gasto corriente, perfectamente se puede hacer, se ve factible, siempre y cuando exista la voluntad política de reducir el nivel de salarios que se tiene, de consolidar instituciones que realizan dobles funciones y posiblemente hasta más de 20.000 millones se pudieran reducir. Vamos ahora con nuestra compañera Yanira Vallejo, que se encuentra en las afueras del Centro Logístico Electoral en el Infob aquí en la capital, donde se ha incrementado el resguardo militar. Yanira. Gracias, compañeros, audiencia de Noticieros Hoy Mismo. A esta hora nos ubicamos aquí, pues a inmediaciones de las instalaciones del Centro Logístico Electoral, ubicado en el Infob. Me retiro para que usted observe bien el resguardo militar que tiene en este momento esta pues entidad electoral en época de proceso de elecciones. Pues en este momento hay aproximadamente unos 20 militares en la entrada del Consejo Logístico Electoral. Mientras tanto se lleva a cabo este Consejo de Ministros, pues bastante inusual, que pues lo ha convocado la presidenta Xiomara Castro este sábado desde horas de la tarde, y pues ya se encuentra ahí en las instalaciones de Casa Presidencial el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, dialogando con el Consejo de Ministros. Han pues trascendido varias especulaciones sobre el tema a tratar en este consejo, y pues se especula, entre esas especulaciones, valga la redundancia, que este consejo podría atentar en contra del proceso electoral. Esto es lo que sucede en este momento en el CLE, unos 20 militares haciendo resguardo del material electoral a esta hora de la noche. Esto es lo que podemos informarle desde este punto de la capital hondureña. Gracias a Yanira Vallejo. A través de sus redes sociales acaba de publicar hace unos minutos Enrique Yar, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Honduras ya eligió la no interferencia de los poderes. Poner en zozobra la alternabilidad de los cargos de elección popular es un grave abuso de poder. Es hora de rehacer a Honduras con trabajo, seguridad y sobre todo el respeto a la institucionalidad, dice el empresario. De la noche con 14 minutos. En temas de capturas, la Policía Nacional informa que han detenido a una mujer en posesión de 85 envoltorios con supuesta cocaína en Nacaome. La Dirección de Inteligencia Policial detuvo a esta mujer, a quien se le supone responsable del delito de tráfico de drogas. La detención se efectuó durante una saturación policial realizada en la colonia Juan Pablo David en Nacaome Valle. Al momento de su arresto se le decomisó una cartera y en su interior contenía 85 envoltorios con supuesta cocaína. La detenida será remitida a la Fiscalía Regional de San Lorenzo Valle para continuar con el proceso legal correspondiente.
Más temprano también, pero en San Pedro Sula, las autoridades policiales han capturado a una ciudadana estadounidense acusada de lavado de activos. La Dirección Nacional Policial Antidrogas, en coordinación con agentes del Grupo de Operaciones Especiales, detuvieron a una ciudadana estadounidense por suponerla responsable del delito de lavado de activos. Según el informe policial, la detenida fue requerida en el punto de control de rayos X del aeropuerto Ramón Villeda Morales en la Lima Cortés, luego de que su equipaje presentara inconsistencias durante una inspección de rutina. Al realizar la revisión física de su mochila, los agentes encontraron dinero en moneda extranjera por un monto de $19,700 y decomisaron 2 teléfonos celulares. Tras poner el caso en conocimiento del fiscal de turno de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, se instruyó proceder con la detención de la ciudadana, quien no logró justificar la procedencia del dinero. La detenida de 34 años fue puesta a disposición del Ministerio Público por suponerla responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía de Honduras. Viendo al campo nacional, vamos a hacer un nuevo contacto hasta La Ceiba con Gustavo Bustillo. Gracias Francis, un placer saludarle. Le voy a mostrar cómo está el ambiente en el malecón ceibeño y muelle Reinaldo Canales para invitar a la gente, ¿no? Ya ha dejado de llover, solo fue una leve llovizna la que se experimentó, así que ya está en total calma, ¿no? El lado de la playa, y puede observar las familias, ¿no?, reunidas, llegando, ¿no?, precisamente a el malecón. Hay un amigo acá que me llama la atención, el hombre lata. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lester Blanford, soy migrante nicaragüense, y de esta manera pues me ganó la vida también tocando mis botellas y lata. Les agradezco a cada uno de los hondureños que me dan las bases, porque de esta manera pues ustedes son los que me ayudan y ayudan a muchos. Les doy gracias. ¿Con qué nos puedes deleitar con las botellas que andas y las latas? Les voy a deleitar con esto que dice: amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. En cada rosa, dígalo, en cada rosa estás tú, en cada respirar estás tú. Uy, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sí. Besando la cruz estás tú, en cada amanecer. Ya le cambié la letra. ¿Cómo te voy a olvidar? No importa. No te voy a olvidar si es con... Vámonos de vuelta con Respir, vámonos. Amor, amor, amor. Quédate conmigo. Amor, amor. ¿Por qué te viniste de Nicaragua? Porque la situación en mi país ha cambiado bastante. ¿De veras? Contanos. El presidente Daniel Ortega ha cambiado muchas leyes, mi hermano. ¿Oh, sí? Hoy hay muchos jóvenes que ya no estudian en las universidades. Los cristianos muchas veces pues ha llevado hasta detenidos. Pero mi país es bello. Nicaragua es bellísimo. Claro, por supuesto. Conocemos la historia hermosa de Nicaragua. Hermosa. Y cuenta, ¿tú querías estudiar? ¿Era tu sueño? Llegué hasta el segundo año de secundaria y mi sueño era ser médico, no un latero, como dicen. Pero de igual manera, esto es un arte y un talento para muchos. Claro. Porque de esta manera le agradezco a ustedes cuando me dejan para la baleada, por eso me vengo a tocar. Y agradezco a las personas que me dan la mano, y un saludo a todos los parceros, amigos y aleros, ¿verdad? Canales de televisión, radio. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lester Iván Zúñiga Gutiérrez. ¿De qué parte de Nicaragua? Soy del Rama Bluefield, Nicaragua. ¿Queda cuánto de Managua? De Managua queda como a 3 horas. Llega una portuaria que es Rama. Y de ahí son 2 horas en panga o en lancha, como le llaman ustedes los... No piensa regresar ahorita, definitivamente. Pues tengo tiempo de estar en Honduras y me gusta Honduras. Porque somos... Sí. Una punta, pues. Muévelo. Agüita, agua de coco. Agüita de coco. Vámonos con esta. Ajá. Una pesilla de la vieja baleada. Dice que sale una brujita. Ay, yo quisiera que me saliera a mí. Uy. Y yo quisiera que me saliera a mí. Uy. Para ver si va a subir. Desde el día que esa pobre brujita, díselo,
la llegada caerá en mi mano. Te aseguro que no le sería tan fácil por lo que yo le tengo pensado. ¿Cómo dice? La castigaría con la guachara. La castigaría con la guachara. Así sí, señor. La castigaría. Ahí sí, señor. Con la guachara. Le doy verbo, me despido. Gracias. Gracias, papi. Un saludo. Gracias. 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 Bueno, el amigo nicaragüense, hermano nicaragüense, apóyenlo. Así que la gente que venga a La Ceiba, que venga al malecón, apoye a nuestro amigo de Nicaragua, un hermano nicaragüense, ha contado su historia. Él soñaba con ser médico de profesión, lamentablemente él lo ha dicho, la situación política y económica en su país, en Nicaragua, no le permite. Esa es la realidad. Se ha venido a Honduras a aventurar, a vivir acá, prácticamente vive en donde lo agarre la noche. Así que esa es la historia de este hermano nicaragüense y que con mucho gusto le abrimos las puertas en Honduras y precisamente en La Ceiba. Así que a la gente que venga a La Ceiba, apóyelo. El hombre que con sus latas, botellas de cerveza o de vidrio, deleita. Así que bueno, con estas imágenes, Francis, vea usted esta historia que le hemos contado. Le hemos encontrado así, espontánea, eso es lo bueno, lo espontáneo. Francis, con estas imágenes desde La Ceiba, regreso con usted. Buenas noches. Gracias, definitivamente qué hermosa la novia de Honduras. Gracias a Gustavo Bustillo desde La Ceiba. Y a través de sus redes sociales, volviendo al tema político, que es el tema del momento en el país, la diputada, la abogada Maribel Espinosa del Partido Liberal ha respondido a este comunicado conjunto de varios países sobre este decreto que ha publicado la presidenta Xiomara Castro, ordenado su publicación en la Gaceta. Dice, es evidente que estamos viviendo una alteración del orden constitucional en Honduras provocada y ejecutada desde los poderes legislativo y ejecutivo, que de continuar tales acciones sin perjuicio de las acciones que adopte el Pleno del Congreso Nacional y las acciones que se promuevan ante la Corte Suprema de Justicia para mantener el orden constitucional, podrá darse lugar a la activación de la Carta Democrática y en sesión urgente que en sesión del Consejo Permanente de la OEA, en donde se adopten las resoluciones que preventivamente ayuden a nuestro Estado a mantener el orden constitucional ante la gravedad de los hechos y el efecto se realice, visita in situ con urgencia, recomendaciones públicas de la OEA, llamado público al gobierno a la restauración del orden constitucional. No hay posibilidad legal para que la oligarquía perdedora de libre se mantenga en el poder rompiendo el orden constitucional. Varios países amigos con vocación democrática y miembros de la OEA están en alerta pronunciándose sobre lo que acontece en Honduras, dice la abogada Maribel Espinosa. También la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, posición institucional. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés rechaza el decreto aprobado por diputados del Congreso Nacional que pretende anular la declaratoria de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral y asumir funciones de escrutinio general que no le corresponden constitucionalmente. La declaratoria que recoge la voluntad del pueblo hondureño ya fue emitida por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución autorizada por la Constitución de la República para señalar quiénes son las autoridades electas por decisión popular y no puede ser ignorada. Desde una posición firme, no partidista, guiados por el compromiso con la paz y el desarrollo del país, como gremio empresarial exigimos el respeto irrestricto a la Constitución, a las competencias del órgano electoral y al curso normal de transición democrática, cuya interrupción genera incertidumbre institucional, debilita la seguridad jurídica y afecta gravemente la confianza en el país. Honduras necesita reglas claras respecto a la Constitución y las leyes, dice la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. En otros temas, analistas continúan exigiendo investigaciones a la empresa ASD. Las acciones legales correspondientes en este caso son las que establece como sanción el incumplimiento del contrato. Recordemos que esta empresa, al ser contratada por el Estado, firma unos términos de referencia,
firma un compromiso y también dentro de ese contrato que ellos firman se establecen las sanciones en caso de incumplimiento o en caso de fallas, como ha venido ocurriendo. El Ministerio Público interviene cuando existen delitos. Si el incumplimiento permite establecer que existe un delito, podría intervenir el Ministerio Público, pero si no, es el Estado a través de la Procuraduría General de la República respecto a la administración centralizada, y en este caso, que el CNE es un órgano descentralizado o autónomo, por así decirlo, él tiene la potestad de poder contratar sus propios profesionales del derecho para ejercer las acciones en contra de esta empresa. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches y pendientes de redes sociales de la Corporación Televicentro.